La mayor actividad paranormal fue registrada en estas casas de México. Sus trágicas historias conmocionaron a su comunidad y al mundo. Actividad poltergeist. Psicofonías de la tragedia. Crímenes despiadados. Exploraciones urbanas que acabaron muy mal. Prepárate para conocer el horror que habita en las 7 casas más embrujadas de México. Abrimos las puertas de este top y nos remontamos al fatídico 5 de abril de 1933, donde la tragedia golpeó la vida de la familia Montemayor en el domicilio marcado con el número 1026 de la calle Aranberry, en Monterrey. Originarios del municipio de Suazua, se habían mudado a Monterrey en busca de una vida más tranquila y acogedora, llevando consigo una considerable fortuna obtenida por la venta de su antigua propiedad y el arduo trabajo del padre de familia, Delfino Montemayor. La familia, compuesta por la respetada señora Antonia Lozano y su hija Florinda Montemayor de 19 años, era muy apreciada en su nueva comunidad. Aquel fatídico día, el señor Delfino salió temprano como siempre para trabajar en la fundidora de Monterrey, dejando a su esposa e hija descansando en casa. Al cabo de unas horas, madre e hija se preparaban para dar un paseo cuando, justo antes de salir, 4 individuos con el rostro cubierto irrumpieron violentamente en su hogar. Con armas punzocortantes en mano, los intrusos interrogaron a la señora Antonia y a Florinda sobre los rumores de la fortuna que supuestamente guardaban en la casa. Mientras 2 de los agresores realizaban el interrogatorio, los otros 2 saqueaban la vivienda, llevándose joyas y cubiertos de plata. En ese momento, una de las voces fue reconocida por la señora Antonia como la de su sobrino Gabriel Villarreal. Al confrontarlo, Gabriel tomó una decisión que no tendría vuelta atrás. Ordenó a sus cómplices abusar de ellas y luego les cortó despiadadamente el cuello sin mostrar remordimiento alguno. A pesar de los desesperados gritos de las mujeres, nadie acudió en su auxilio y los criminales huyeron con los objetos de valor, dejando como único testigo a la mascota de la familia, un loro. Horas más tarde, al regresar a casa, Delfino Montemayor descubrió la horrorosa escena. Sus seres queridos yacían sin vida, con cortes profundos en sus cuerpos y rostros desfigurados que expresaban un terror indescriptible. Los cortes en sus cuellos eran tan profundos que por poco y se les desprendía la cabeza. Todo parecía una escena sacada de una película gore. Cuando llegó la policía a investigar, notaron que las cerraduras no habían sido forzadas, sugiriendo como hipótesis que las mujeres conocían a los asesinos. También notaron que los cortes habían sido hechos con tal precisión que era evidente que quien los había hecho ya tenía experiencia previa en cortar carne y había utilizado un arma adecuada para eso. Ya estaban por terminar la investigación, cuando de repente el loro de la familia comenzó a decir algo aterrador, algo que debió escuchar muchas veces recientemente para que pueda repetirlo con tal claridad. No me mates, por favor, no me mates, Gabriel. Rápidamente la policía le preguntó al señor Montemayor si conocía a algún Gabriel, y él respondió que sí. Se trataba de su sobrino que trabajaba de carnicero a unas cuadras de la casa. Rápidamente fueron a la vivienda y tras encontrar los objetos robados, lo buscaron y lo detuvieron. Gabriel no se resistió y confesó su participación en el crimen y además reveló la identidad de sus cómplices. La población exigió justicia y los 4 criminales fueron condenados a muerte por la ley de fugas. Luego de estos trágicos hechos, la casa quedó deshabitada y cerrada por años, pero con el tiempo, los vecinos reportaron fenómenos paranormales en el lugar, como gritos desgarradores y ruidos extraños. Diversos testimonios afirman que al pasar por el lugar se sienten observados y con frecuencia ven avistamientos de siluetas en las ventanas. La fama de ser una casa maldita ha atraído a practicantes de magia negra y brujería, por lo que la entrada y las ventanas se cubrieron para que nadie pudiera entrar.
Sin embargo, eso no fue impedimento para que curiosos de lo paranormal se las arreglen y entren a realizar sus propias exploraciones urbanas, con hallazgos tan asombrosos como escalofriantes. Estás por escuchar algunas de las psicofonías más impactantes que se han registrado en el interior de estas paredes por un explorador urbano. Sube el volumen y presta atención, por favor. De la casa Aramberry, el número 1026. Voy a tomar unas fotos, si puedes acercarte. Voy a tomar unas fotos. Por si te preguntas de quién podría ser la voz masculina que claramente dice, tú nunca debiste entrar, pues muchos especulan que podría tratarse del mismísimo Don Delfino Montemayor, cuidando su hogar como no pudo hacerlo en vida. Se sabe que el padre de familia siguió viviendo en la casa después del fatal crimen, aunque no se sabe con certeza dónde falleció en 1957. En tiempos recientes, pude averiguar que en 2021 se planeaba reconstruir la famosa casa de Aramberry para dar lugar a un restaurante de hamburguesas. Si buscamos la locación de la casa en Google Maps, veremos imágenes del 2021 que muestran la casa de Aramberry sin algún cambio significativo. Si sabes algo sobre su estado actual, por favor, cuéntamelo en la caja de comentarios. Puesto número 7. Si pasas por la avenida Álvaro Obregón 191 en la colonia Roma, te encontrarás con la famosa Casa Negra, inmueble que se remonta a un oscuro capítulo de la Ciudad de México, en el que durante la crisis de tifoidea de 1935, la Casa Negra albergó a numerosos pacientes afectados por la enfermedad. En ese tiempo, la tifoidea era considerada sobrenatural y demoníaca debido a la gran cantidad de muertes que estaba causando. Una noche, los vecinos decidieron poner fin a la propagación de la epidemia, bloquearon las salidas y prendieron fuego al edificio, provocando la muerte de médicos, enfermeras y pacientes. Según se cree, las almas de las víctimas quedaron atrapadas entre los muros de la casa, dejándola sumida en desolación. La casa sorprendentemente resistió el fuego, fue remodelada y vendida a la familia Mondragón. Sin embargo, se dice que una semana después de mudarse, todos los miembros de la familia fueron encontrados sin vida, sin explicación aparente. Este misterioso suceso alimentó las creencias de que la Casa Negra estaba verdaderamente maldita, y su historia de tragedia se intensificó con la muerte inexplicable de los nuevos propietarios. Posteriormente, la Casa Negra quedó en manos del gobierno, pero su historia terrorífica persiste. Los testimonios de sombras tenebrosas y figuras oscuras en las ventanas durante la noche son frecuentes. Además, la casa ha sido objeto de vandalismo y ha sido refugio temporal para personas sin hogar, quienes afirman haber experimentado fenómenos paranormales, como puertas que se cierran solas, crujidos en las ventanas y cambios inexplicables de temperatura. A pesar de los intentos del gobierno por remodelar la Casa Negra, los trabajadores han renunciado debido a las experiencias aterradoras y sensaciones abrumadoras. Los vendedores ambulantes cercanos relatan sentir una energía lúgubre, incluso a plena luz del día, y los gritos y susurros desde el interior de la casa son audibles en cualquier momento. Se sabe que hay expertos en actividad paranormal que ofrecen acompañar a los visitantes en recorridos e investigaciones, incluyendo sesiones con la tabla Ouija y estudios profesionales de fenómenos paranormales. Esta propiedad ha trascendido décadas con una historia indignante, albergando secretos enigmáticos y manteniendo en vilo a quienes buscan contactar a las almas atrapadas en sus muros. ¿Te atreverías a hacer exploración urbana en la Casa Negra? Cuéntamelo en los comentarios. Puesto número 6. Subimos un escaño más en el top y llegamos a la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa, donde existe una casa con un trágico relato que tiene como escenario el fraccionamiento Villa Galaxia.
El 11 de marzo de 1986, los miembros de una familia, los trabajadores de la casa e incluso sus mascotas perdieron la vida de manera brutal a disparos. No se sabe con certeza por qué este horrible desenlace. La versión más validada cuenta que la paz de la familia fue abruptamente interrumpida por la visita de dos parientes cercanos. Lo que comenzó como una inesperada reunión familiar se transformó en una pesadilla cuando una acalorada discusión desencadenó una serie de eventos que culminaron en la pérdida de todas las vidas presentes en la morada. El inmueble que alguna vez albergó risas y afectos se convirtió en el sombrío testigo de la desaparición de unos padres, dos niños indefensos, un empleado encargado de la limpieza, un electricista e incluso los 3 perros de la familia. Hay quienes dicen que la disputa comenzó por una herencia familiar, otros que simplemente se trató de un crimen pasional. Los vecinos cuentan que a la mañana siguiente de la tragedia, encontraron al padre de familia ensangrentado al pie de la puerta y a su esposa e hijos sin vida en el auto. También se dice que hubo una tercera hija que se salvó porque estaba jugando en la casa de una vecina cuando el ataque ocurrió. La casa quedó abandonada después de estos eventos, convirtiéndose en el epicentro de la leyenda de Villa Galaxia en Mazatlán. Personas que pasaban por la casa afirmaron escuchar lamentos y voces provenientes de su interior. En este punto, puedes estar pensando que esta casa no tiene nada de especial en comparación con las ya vistas en el top, empezando por el hecho de que su historia parece no ser más que una leyenda. Sin embargo, todo se torna más interesante cuando los exploradores urbanos demuestran lo que se dice de esta casa. Lo que captó el youtuber Ricky Velázquez durante una transmisión en vivo es mejor que lo juzgues tú mismo o tú misma. Juan Almonte. Aquí porque hay mucho ruido afuera, es difícil. Pero ¿qué les parece si vamos al grano? Pero ¿qué les parece si vamos al grano? Pero ¿qué les parece si vamos al grano? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Solo quiero recordarte que todo esto fue grabado durante una transmisión en vivo. Es decir, no hubo ningún tipo de edición que pueda alterar este material. Muchos de los espectadores de Ricky escucharon esto y más en tiempo real mientras Ricky exploraba la casa maldita de Villa Galaxia. Puesto número 5. En el desolado kilómetro 18 de la carretera federal 57 de Monclova, en Coahuila, se erige una gran casa que en su decadencia esconde los oscuros secretos de una tragedia que marcó a una familia hace ya muchos años. Aunque los registros históricos son escasos, se dice que una noche el dueño de la casa regresó a su hogar del trabajo y al abrir las puertas de la residencia, se enfrentó a una escena macabra. Su esposa en el suelo sin vida empapada en sangre. Su niño ahogado en la piscina. Y a su hija con un gran corte en el cuello en el baño. La visión de tal horror fue demasiado para el hombre y se dice que dejó la ciudad para nunca más volver. Desde entonces, la casa quedó abandonada y diversos testigos afirman que el lugar está embrujado por las almas atormentadas de aquellos que perdieron la vida de manera violenta allí. Los diversos testimonios coinciden en que pueden verse figuras fantasmales deambulando por las ventanas, entre los pasillos y alrededor de la piscina. Practicantes de brujería y satanismo eligen este lúgubre escenario para llevar a cabo sus rituales, aprovechando la alta carga de energía negativa que dejó la tragedia.
Lo que estás por ver y escuchar es una recopilación de lo que, a mi parecer, son las más increíbles psicofonías que pudieron ser captadas en la casa maldita del kilómetro 18. Lo captó un explorador urbano que tuvo la valentía u osadía de adentrarse por la noche completamente solo. Por favor, presta mucha atención. Muchas veces entre la bruma y broma. Muchas veces entre la bruma y broma. Muchas veces entre la bruma y broma. Nuevamente, esto ocurrió durante una transmisión en vivo. ¿Tú qué opinas acerca de lo que se dice de esta casa maldita? ¿Te atreverías a visitarla al igual que Ricky? Cuéntamelo en los comentarios. Puesto número 4. Llegamos a los 3 primeros puestos del top, y ten por seguro o segura que el horror aumenta. La Moira, ubicada en San Miguel Chapultepec, es posiblemente la residencia abandonada más embrujada y conocida de la Ciudad de México. La tragedia relacionada con esta casa maldita nos remonta al año 1970. Un niño llamado Marco, a la edad de 8 años, jugaba despreocupado por la avenida Josué Vasconcelos, cuando de repente se sintió extrañamente atraído por una casa que se diferenciaba de todas las otras por estar totalmente pintada de negro. Como si algo lo llamara, aprovechó que la puerta estaba abierta y se adentró. Mientras caminaba por los pasillos, Marco juró escuchar voces espectrales que susurraban, pero eso no lo detuvo. El niño siguió adentrándose hasta llegar al segundo piso. Fue ahí cuando, al entrar a una habitación con la puerta entreabierta, vio algo que lo dejaría traumado de por vida. El cuerpo de un hombre se mecía de lado a lado, con una soga en el cuello. En ese momento, Marco reaccionó y salió despavorido de la casa. Este evento dejó una marca indeleble en su mente que lo atormentaría durante años. A lo largo de una década, la obsesión de Marco con la casa La Moira lo condujo a regresar, ingresando nuevamente a la misma habitación donde había presenciado al hombre con la soga. En un giro macabro del destino, Marco se quitó la vida en la misma habitación donde hacía 10 años encontró al hombre. Lo hizo de la misma manera. Este suceso dio lugar a varias teorías sobre lo que le pasó a Marco, algunas más trilladas que otras. Muchos alegan que una entidad oscura lo poseyó y lo obligó a cometer el fatal acto. Otros señalan que cuando entró a la casa de niño, el hombre que vio era una visión de su propio destino. Aunque la historia de Marco parece considerarse solo parte del folclore mexicano, lo cierto es que hay una fuerte creencia de que entidades malignas habitan esa casa. Se han informado de una amplia variedad de fenómenos, desde figuras sombrías en movimiento hasta sonidos inexplicables, voces incorpóreas, anomalías en la luz y actividad poltergeist. La casa es considerada como el hogar de entidades demoníacas, con la capacidad de poseer a los vivos. Durante un tiempo, los dueños de La Moira permitían hacer recorridos nocturnos en su interior. Quienes han participado confirman haber sentido un ambiente frío y pesado, sobre todo en la supuesta habitación donde Marco se habría quitado la vida. Al poco tiempo, se dejaron de dar recorridos por considerar muy peligroso que los visitantes se expongan a los demonios y espíritus que habitan la casa. Aunque en un momento fue una galería de arte abierta al público, hoy en día La Moira es una residencia privada, bastante bien cuidada por dentro, pero cerrada al acceso público general. Quizás tú o un conocido tuyo pudo visitar la casa La Moira en su momento. Si fue así, me gustaría saber cómo fue la experiencia. Por favor, cuéntamelo en los comentarios. Puesto número 3.
Regresamos a la colonia Roma en Ciudad de México para adentrarnos en la que muchos consideran es la casa maldita con mayor actividad demoníaca y agresiva de todo México. La casona de Fidel se erige como uno de los lugares más tenebrosos de la Ciudad de México, cargada de una historia llena de misterios y tragedias. La leyenda de esta antigua morada, con alrededor de 120 años de existencia, se remonta a los años 70, cuando el joven Fidel y sus abuelos la convirtieron en un escenario de desenfreno y eventos macabros. Con solo 19 años, Fidel vivía atormentado por problemas de adicción y recientemente sucumbió a las influencias de una secta satánica descubierta a través de sus compañeros de escuela. La casona se convirtió en el lugar donde esta secta realizaba rituales diabólicos, consumía sustancias psicoactivas y se entregaba a orgías descontroladas en el sótano. Con el tiempo, las sospechas y rumores sobre eventos perturbadores dentro de la casa crecieron. Vecinos reportaban un olor fétido al pasar por la casona, lo que llevó a un grupo de personas a contactar a las autoridades para investigar. La tragedia se reveló cuando la policía decidió ingresar a la casa. Al subir al segundo nivel, descubrieron una escena horripilante en una de las recámaras. Los abuelos de Fidel yacían sin vida sobre una cama matrimonial, desnudos y con estacas de madera clavadas en el pecho. La descomposición avanzada de sus cuerpos sumía el lugar en un ambiente macabro. Encontraron a Fidel colgado de una lámpara en el techo, desnudo y sujeto por una cadena metálica. Bajo él yacía una carta con un mensaje desgarrador. Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. A pesar de los intentos de otras familias por habitar la casa, ninguna ha perdurado y los rumores de fenómenos paranormales persisten. Algunos exploradores urbanos que lograron adentrarse registraron con sus cámaras imágenes inquietantes, revelando lo que parecían ser figuras de caras o calaveras que se manifestaban en las distintas instancias de la morada. Un fenómeno peculiar y sobrecogedor, pero que no es ajeno a otras casas supuestamente embrujadas en distintas partes del mundo. Uno de los eventos más recordados en la casona de Fidel fue el día que Juan Ramón Sáenz, uno de los conductores más queridos del radioprograma La Mano Peluda, se adentró con un equipo en un episodio especial para transmitir en vivo su experiencia. Lo que registraron se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos y aterradores de La Mano Peluda. En un momento de la transmisión, Juan Ramón se sintió tan alterado que tuvo que salir de la casa porque comenzaba a sentirse mal. Relató que el ambiente era muy frío, pero él sudaba, estaba muy angustiado y admitió sentir mucho miedo. Escucha un fragmento y juzga tú mismo o tú misma si la reacción de Juan Ramón y los presentes es auténtica. Vamos a entrar, ya estamos aquí afuera de la puerta de lo que fue la habitación del joven Fidel y estamos entrando, el frío es más intenso. Se está intensificando el frío. Doctor, ¿cómo estamos de temperatura? Sí, bueno, 5. Está bajando el frío. Está bajando el frío. Huele horrible. Huele horrible. Vamos a poner algo en la puerta. Sí, ya no quiero que me pase lo que pasó. Sí, a ver, vamos a detenerla aquí. Está trabada. Ahí, pongan esa silla ahí. Sí, ahí está. Sí, no se nos vaya a cerrar la puerta. Ahora, ya estamos aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está buscando, profesor? Sí. Mire usted, aquí se siente ya la temperatura más baja de 5, no sé si se puede ver, estamos casi en penumbra, licenciado. De todos modos, no se separe usted, pero aquí mire usted abriendo la puerta, ¿qué le parece a usted todo lo que está aquí abajo? Mire usted, aquí en las paredes, sobre todo. Vea usted aquí en la pared, esta figura, bueno, si usted alcanza a ver. Vemos una cara de diablo. Sí, es una figura que... ¿Es sangre? Parece ser que sí, al parecer puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no. Es una pintura que pues tiene un color así medio guinda, rojo. No podemos asegurar, licenciado, mire usted en la no se preocupe, no hay problema. Oiga, ¿ya vio? Sí, aquí está. La cama se está moviendo. Sí. La cama está vibrando. No hay problema, no se preocupe, vamos a llevar a cabo una evaluación en este momento, no se preocupe. Tranquilo. Bueno, la cama está vibrando. Bueno, ¿estamos? ¿Me escucha? Sí, estamos atentos. Bien. Escucha, sí, adelante, La cama está vibrando, Modesto, no vas a caer. O sea, no te separes, nada más. No, están rezando. Están rezando, creo que latín. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo
muy fuerte. ¿Estás lejos de ellos? No estoy justito, pero están... No, estoy a 10 centímetros, 15 centímetros de ellos, pero la cama se está moviendo. Digo, no sé si me crean, Modesto, no sé si me crean, amigos, la cama se está moviendo, está vibrando la cama. No hay problema para que te muevas aquí. Tranquilo. Ok. No se preocupe. Sí, horrible. No hay problema. Ahora la brisa, ¿esto qué es esto? La brisa, esto. No se preocupe, no hay problema. Sigue adelante, Mauricio. ¿Tú qué opinas sobre lo que esconde la casona de Fidel? Puesto número 2. La casa que se queda con el primer lugar de este top, vaya que lo merece. Ninguna ha sido tan bien documentada como esta. Fue una de las tragedias más horripilantes que conmocionó a todo México y el mundo. Ocurrió la noche del 23 de abril de 1989. Claudia Mijangos, hoy en día apodada como la Hiena de Querétaro, fue una madre de 3 hijos que experimentó un episodio psicótico que la llevó a cometer un acto atroz. Pero la vida de Claudia ya había mostrado signos de problemas mentales hacía unos años atrás. Se dice que en su noche de bodas tuvo su primer episodio de agresividad durante su primera relación íntima. Años más tarde, tras discutir, persiguió a su esposo con un machete y lo agredió con unas tijeras en la cabeza. Sin embargo, a pesar de estos incidentes, no se la consideraba una madre agresiva. Daba clases de catecismo, ética y religión en el colegio católico de sus hijos. A partir de 1988, Claudia comenzó a experimentar crisis más graves, afirmando escuchar voces y ser víctima de brujería. La situación alcanzó un punto crítico la noche del 23 de abril de 1989, cuando Claudia discutió con su esposo, Alfredo Castaños, sobre su relación con el padre Ramón, un sacerdote con el que Claudia había tenido un romance, y, a pesar de que Ramón ya la había dejado, ella seguía muy enamorada de él y quería divorciarse de Alfredo. Tras la discusión, Alfredo se fue de la casa, y luego de acostar a sus hijos, Claudia llamó a una amiga para confesar que veía y escuchaba ángeles y demonios que le advertían que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Esa misma noche, armada con 3 cuchillos, Claudia Mijangos atacó a sus hijos mientras dormían. La amiga de Claudia, preocupada por lo que le dijo la noche anterior, llegó a la casa al día siguiente para ver cómo estaba y encontró una escena espeluznante. Sangre regada por toda la casa y los cuerpos de los niños apuñalados brutalmente. Los detalles de lo que hizo Claudia son horripilantes. Te pido discreción. Primero mutiló el brazo izquierdo de su hijo más pequeño. Luego atacó 6 veces a su hija mayor, perforando sus pulmones. A pesar de estar herida, la niña intentó protegerse y salió del cuarto. Después, hirió en el corazón a su hija menor de 9 años, quien puso poca resistencia. Finalmente, bajó corriendo las escaleras, atacó nuevamente a su hija agonizante, la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. Claudia fue encontrada empapada en sangre, durmiendo junto al cuerpo sin vida de su hija. Los peritos confirmaron la existencia de al menos 10 litros de sangre en la casa y establecieron que Claudia se encontraba en un episodio psicótico al momento de cometer el asesinato, pues no recordaba nada de lo ocurrido y pedía con desesperación que la suelten para ir por sus hijos. La apodada Hiena de Querétaro testificó que las voces que escuchaba le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón, que tenía que matarlos para poder estar con él. Durante el proceso legal, se determinó que Claudia sufría de esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal. Aunque fue declarada inimputable, fue internada en un pabellón psiquiátrico del reclusorio de Tepepán, en la Ciudad de México, con una medida de seguridad de 30 años. Claudia Mijangos fue liberada el 24 de abril de 2019, pero se destacó la necesidad de continuos tratamientos y revisiones debido a su diagnóstico de salud mental. La casa donde ocurrió la masacre está ubicada en la calle Hacienda El Vejil número 408, en la colonia Jardines de la Hacienda. Hoy en día se ve así. Quedó totalmente abandonada y nadie se atreve a ocuparla para vivir por los frecuentes sucesos paranormales que los vecinos aseguran presenciar. Se dice que se pueden escuchar voces, pasos e incluso gritos viniendo del interior de la casa. Más de una vez afirman haber visto niños asomarse por las ventanas.
Como todas las casas embrujadas vistas en este top, no faltan los aficionados a lo paranormal que se adentran para explorarlas y desentrañar sus misterios. Evidencia de entidades las hay, algunas en mejor calidad que otras, pero todas nos dejan con una sensación de que, evidentemente, algo habita en esa casa. Un youtuber tomó la avezada decisión de adentrarse en la casa Mijangos totalmente solo y de noche. Si lo que captó es real, podríamos estar ante una de las psicofonías de mejor calidad en el mundo. Observa y escucha. Vamos a ver qué sigue en esta casa. ¿Qué pedo con eso? Es por esta evidencia, su amplia documentación y la trágica historia que se vivió en sus paredes, que la casa Mijangos se queda con el puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradecería mucho que comentes algo, me regales un like y, si aún no lo haces, te suscribas al canal. Si tienes alguna historia o recomendación que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Subo video nuevo todas las semanas. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.